4 funcionarios judiciales en Villavicencio le estaban cobrando dinero a una víctima para fallar a su favor en un proceso de restitución de tierras. Todos fueron capturados y en las próximas horas serán judicializados. Fueron capturados 4 funcionarios de restitución de tierras. El juez segundo especializado, un funcionario de este despacho y otros 2 más del juzgado tercero señalados por presunta corrupción. Yo no tengo más fincas. Estoy testeando, vaya. Llévese. No me representa nada. Vamos a hablar de restitución de tierras en Colombia, que no es un problema de solo campesinos. La deficiente gestión organizacional en el país ha generado que existan diferentes problemáticas alrededor del tema. Por esto vamos a caracterizar el problema, sus actores y vamos a intentar llegar a una solución. Es por esto que analizaremos el caso de la finca La Europa ubicada en Ovejas, Sucre. En la zona hubo problemas sociales por la lucha campesina que estaba en busca de la tierra. Diferentes invasiones a haciendas por campesinos tabacaleros buscaban eventualmente una reforma agraria en el país. En el año 1969, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el INCORA compra la finca y se la da a 144 familias campesinas con el título de modalidad común y proindiviso. En la década de los 80, el EPL, el ELN y las FARC extendieron su accionar a los Montes de María. Movilizaron los frentes 35 y 37 de las FARC, Jaime Bateman del ELN y Che Guevara del EPL. Estos grupos armados atentaban contra los campesinos y dañaban los cultivos que estos tenían. Los secuestros, las extorsiones, el hurto del ganado, el boleteo y los asesinatos selectivos aumentaron en esa época. Además, es necesario señalar la presencia de 7 grupos Convivir que después se transformarían en paramilitares. Entre 1996 y 1997, Salvatore Mancuso, los hermanos Castaño, varias figuras políticas y reconocidos ganaderos, quienes auspiciaron la llegada de los paramilitares a la zona, acordaron fundar el bloque Los Héroes de Montes de María. Este bloque buscaba contrarrestar los ataques guerrilleros, sin embargo, se produjeron varias masacres, 53 entre 1997 y 2001, y además diferentes delitos de violencia sexual contra mujeres de la zona. Desde el año 2000, la fuerza pública empezó a consolidarse en la zona, realizando diferentes ataques a los frentes de las FARC. Entre el año 2006 y 2007, los empresarios tuvieron grandes beneficios. Luego, con el proceso de justicia y paz realizado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se logra la desmovilización de 594 paramilitares del bloque Los Héroes de los Montes de María. Bueno, ¿qué hay que hacer para obtener la tierra? Básicamente, como todo en el sistema del país, hay que pasar por un montón de obstáculos burocráticos por el que tienen que pasar todas las personas que quieran la tierra y ya, ahora, si mueves bien tus fichas, puedes saltarte un poco de esas cosas y puedes ganar más fácil. Bueno, y lo primero que hay que saber es con quién se compite, porque en esto juegan muchas personas. La primera es el Estado, que siempre ve a todos sus empleados como sujetos pasivos. Bueno, y en esto también están las organizaciones criminales que logran que sus colaboradores sientan mayor apropiación o identidad dentro del grupo, y eso se convierten así en empleados activos. Bueno, esas son las organizaciones criminales y lo ideal es que lo que ya les acabo de decir no pase. Pero también existen estructuras guerrilleras y paramilitares que atraen mucha más gente porque pues te proponen una escalera en la que puedes subir en ese modelo jerárquico. Eso significa muchos más actores, pero mucha menos tierra. Bueno, y el último jugador son los narcotraficantes, que si bien es un grupo menor no podemos sacarlos de la ecuación así como así. ¿Qué pasa con ellos? Proponen una suerte de bonificaciones a sus empleados que en últimas terminan siendo muy activos por cada misión que logran y por cada bonificación que consiguen. Por lo mismo. Siempre están los antagonistas que eventualmente querrán entorpecer tu proceso de obtener tierras o te denunciarán. Uno de ellos, por ejemplo, es la Asociación de Campesinos y Campesinas de la Finca La Europa, que se fundó en el 2008 y a la cual se unieron los siguientes líderes sociales: Andrés Narváez Reyes, Argemiro Lara Barreto, Francisco Riveros, José Miguel Cárdenas, Candelaria Barrios, Pedro Gueney, Tim Torres, Ingrid Vergara y Jason Pava.
Sin embargo, tu competencia será a cargo de ellos si todos ya han sido amenazados por grupos ilegales. Lo siguiente que hay que saber es cómo tomar buenas decisiones. En todo el proceso de restitución de tierras hay como un manto gigante de incertidumbre porque las organizaciones no analizan, digamos, los cambios socioculturales que sufren las poblaciones. En últimas terminan aprendiéndose una rutina que no es tecnificada porque no entienden los cambios del entorno y no se planean, digamos, rutas de acción que tengan en cuenta las alternativas que tienen las víctimas. Cada situación debe ser tenida en cuenta y analizada de manera específica porque no podemos generalizar los fenómenos que le ocurren a las víctimas por el hecho de que cada situación tiene un componente diferenciador y por eso siempre hay que ser los más inteligentes en la mesa. El tercer punto que hay que tener en cuenta es aprender a ser líder y gerente. ¿Por qué? Los líderes de las organizaciones criminales son líderes y gerentes y en ese sentido tienen cercanía con sus empleados y en su cabeza siempre está claro cuál es la mejor decisión que tienen que tomar. ¿Qué pasa con el Estado? Al no tener claro el alcance sobre sus empleados, pues esa cercanía no existe y es más difícil tomar las mejores decisiones y por eso ha quedado pues rezagado en la carrera con los años. Una vez se tengan claros los tres puntos importantes, hay que pensar qué terreno es el que uno quiere. ¿Por qué? Porque ese terreno puede haber sido ocupado por los paramilitares, por la guerrilla, puede haber sido de un testaferro que tiene un pasado pues como turbio, por no decir nada más, no es ninguna acusación ni nada por el estilo, o puede ser de un campesino y pues hay que tender los puentes para llegar a esa tierra. Pero la pregunta realmente importante es ¿por qué queremos esa tierra? Esta finca fue muy productiva para los campesinos, hasta los años 90 vivíamos tranquilamente, producíamos, pero luego en los años 90 comenzaron a aparecer los grupos a margen de la ley y lógicamente se implementó la violencia contra los campesinos. Para comprender de mejor forma este proceso es necesario entender que en el fenómeno de la guerra diferentes organizaciones participan. La guerra no nace, se hace y en ese sentido necesita que sus actores involucrados estén siempre dispuestos a evolucionar y entender los factores cambiantes con el tiempo. Si el Estado sugiere un cambio constitutivo como lo es el proceso de restitución de tierras, entonces los actores que se lucran de la apropiación de estas tienen que innovar con el fin de que tanto la organización como sus objetivos prevalezcan. En la guerra existen varios tipos de incentivos para cometer actos criminales. Es necesario que los líderes tengan autodominio y autoformación, ya que aún no tenemos escuelas de la guerra para actores ilegales. Además, el proceso directivo de gestión se genera por medio de la anticipación. Tiene que conocer el entorno completamente. Tenemos más de 6 millones de víctimas. Teniendo en cuenta los procesos de los actores involucrados, se puede evidenciar una transformación de inputs y outputs. Las tierras, por medio de una masacre, se transforman en sinónimos de terror. Los campesinos se vuelven víctimas y los papeles y la investigación se convierten en un proceso de restitución de tierras y la asignación de tierra promueve la llegada de grupos armados, los cuales llevan a cabo actos de violencia que producen terror y llevan al desplazamiento forzoso, finalizando en una intervención estatal. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y que San Miguel Arcángel nos proteja. Buenas noches.